Hola chicos, buen día. Esta es nuestra sesión número 1 de nuestro curso propedéutico de Ciencias Naturales. Como recordarán, las ciencias naturales se encargan de estudiar los fenómenos que nos rodean todos los días, los fenómenos naturales, cotidianos. Y un fenómeno natural que está afectando mucho en este tiempo es el cambio climático. ¿Qué es el cambio climático? Es la variación del clima provocada de manera natural o por la actividad humana que persiste por largos periodos de tiempo. Pero, ¿cuáles son los efectos del cambio climático? El aumento de la temperatura global, de la atmósfera, de los océanos, temperaturas muy extremas, es decir, veranos muy cálidos, inviernos muy fríos, derretimiento de los glaciares, cambio en los patrones de lluvia. Normalmente las lluvias, el periodo de lluvias aquí en nuestro país es de mayo a noviembre. Y sin embargo vemos que ahora llueve en enero, de repente en agosto que debería de llover más no llueve. Todas estas alteraciones son efectos del cambio climático. Mientras algunos países se encuentran en sequía, otros sufren terribles inundaciones. Esto provocado por un aumento del nivel del mar, a su vez originado por un aumento en la temperatura global. Otros efectos del cambio climático son el desacoplamiento de los procesos biológicos. ¿A qué se refiere esto? Como seres vivos todos nosotros tenemos procesos preestablecidos. Al haber cambios de temperatura, estos procesos cambian, ya no son los mismos de manera natural. Esta parte la vamos a ver un poquito más desglosada en la parte de biología. Se están acidificando los océanos. Toda esa contaminación que de repente vemos aquí en la ciudad de León, ese cielo gris, oscuro, cuando llueve, todo ese dióxido de carbono que está atrapado en las nubes baja y se va a los océanos ocasionando una acidificación, que esto va dañando todos los elementos de calcio que tenemos en los océanos, todas esas conchitas que son fuente de alimento o de vivienda de seres vivos, y esto pues obviamente les está afectando. Hay un incremento en la intensidad, frecuencia de tormentas y huracanes. Cada vez los huracanes son más violentos, son más devastadores. Esto origina una pérdida de biodiversidad en el mundo, es decir, de especies de seres vivos. Se han modificado sus hábitats y ha habido una sobreexplotación de recursos. Para finalizar con los efectos del cambio climático, pues tenemos la contaminación, que todos vemos todos los días y que pocos hacen algo al respecto. Algo que se ha visto y que, por ejemplo, pudimos ver en esta pandemia es la invasión de especies exóticas, ya que el hombre estuvo muy retraído en sus casas, escondido para escondernos de este coronavirus. Vimos que muchas especies exóticas empezaron a ocupar espacios que antes no les era habitual. ¿Qué origina el cambio climático? Hay procesos naturales y lo que más está afectando ahorita es nuestra actividad humana. El cambio climático siempre ha sido un proceso natural. Pero ¿cuál es la diferencia? Que estos procesos naturales tardan miles e incluso millones de años. Sin embargo, el cambio climático originado por la actividad humana dura unos simples años, de manera que los seres vivos no somos capaces de adaptarnos a esos cambios y origina que muchas especies estén en peligro de extinción.
Dentro de las causas que originan el cambio climático tenemos erupciones volcánicas, ya que se genera una gran cantidad de calor, una gran cantidad de azufre y una cantidad grande de elementos químicos que suelen ser tóxicos. El consumo excesivo de energía, ya sea de energía eléctrica, de gasolina, de combustibles que utilizamos para movernos, para transportarnos. La agricultura también genera un cambio climático. Lo vamos a ver un poquito más profundo en cuarto semestre cuando veamos el área de ecología, cómo es que la agricultura afecta en este cambio climático. La industria, con esa gran emisión de contaminantes, genera un aumento de la temperatura de la atmósfera. El cambio de uso de suelo, ¿a qué se refiere esto? Normalmente, o muchas de las zonas que ahora habitamos aquí en León, eran zonas de agricultura, eran zonas de riego, zonas de cultivo, y se cambió el uso de suelo de cultivo para ahora hacer viviendas. La quema de combustibles fósiles para obtener petróleo, para obtener gas y todos los derivados, tal como la gasolina. La tala de árboles inmoderada que tenemos, es decir, toda esa deforestación. Recuerden, los árboles son considerados como el pulmón de nuestro planeta. Entonces, al acabar con los árboles, estamos acabando con ese pulmón. Ya no se está generando tanto oxígeno. Y esto origina un aumento en la temperatura. El desarrollo de la ganadería y de los fertilizantes con nitrógeno, que si bien son buenos para el crecimiento de las plantas que después vamos a consumir, de nuestros alimentos, un exceso de uso de nitrógeno pues genera mucha contaminación que afecta el clima que ahora tenemos. El cambio climático es un problema global, es decir, nos atañe a todos en el mundo. Y sus impactos y soluciones deben ser globales. A todos nos afecta, por lo tanto, todos debemos hacer algo para evitarlo. México es uno de los países más vulnerables al cambio climático, tanto por su posición geográfica entre dos grandes océanos, en el trópico y subtrópico, como factores ambientales, sociales y económicos. La temperatura promedio ha aumentado 0.85 grados centígrados en el último siglo. Ustedes dirán, bueno, ni siquiera es un grado centígrado, pero esto ha ocasionado muchísimos daños. ¿Como cuáles? Como que el patrón y distribución de las lluvias han cambiado. Antes los agricultores sabían exactamente cuándo debía llover y sabían cuándo sembrar para tener cultivos de temporal. Ahora eso ya no es posible saberlo. Hay lluvias torrenciales, en la península de Yucatán los eventos fríos han incrementado cuando realmente es una zona cálida. El nivel del mar está aumentando. Los glaciares de la montaña se están derritiendo. Les dejo dos videos muy importantes para que vean exactamente lo que es un glaciar. Bien, ¿qué está afectando este calentamiento global? Básicamente al efecto invernadero. Todos conocen un invernadero y saben cómo se siente cuando uno está en un invernadero. Es como demasiado calor. ¿Qué es el efecto invernadero? Es un proceso en el que la radiación térmica emitida por la superficie planetaria es absorbida por los gases de efecto invernadero
y es irradiada en todas direcciones. En esta parte tenemos gases de efecto invernadero que son necesarios para la vida de los seres vivos. ¿Por qué son necesarios? En este sentido llega la luz solar hacia acá. Si esa luz solar la absorbiera la Tierra completamente, nos haría mucho daño, pero además esta se reflejaría hacia la atmósfera y entonces en la Tierra tendríamos una temperatura de aproximadamente menos 30 grados centígrados. No podríamos vivir. Con esta capa de gases efecto invernadero, lo que hace es atrapar esos rayos solares, convertirlos en rayos infrarrojo, y esto es lo que mantiene la temperatura de la Tierra a aproximadamente 18 grados centígrados, que es la temperatura adecuada para los seres vivos. ¿Cuáles son los gases de efecto invernadero o GEI? Es el vapor de agua, dióxido de carbono, metano, ozono y óxido nitroso. Recuerden, las ciencias naturales empiezan por la química. Todos estos que tenemos aquí son compuestos. Son compuestos. Estamos ahorita en la parte de química. Ok, me voy a regresar un poquito. Estos son compuestos. El agua está compuesta de hidrógeno y oxígeno. Estos son elementos. El hidrógeno, el oxígeno, el carbono y el nitrógeno son elementos que se unen para formar compuestos. ¿Qué podemos nosotros hacer ante el cambio climático? Para enfrentar el cambio climático, los distintos sectores de la ciudad debemos organizarnos y llevar a cabo acciones de adaptación y mitigación. ¿Qué es la adaptación? Medidas y ajustes para enfrentar los efectos potenciales del cambio y disminuir los daños que ocasiona, es decir, adaptarnos. Hay una frase muy célebre que dice, adaptarnos o morir. Y la otra, muy importante, que es la mitigación, que son acciones para reducir las emisiones de gases y compuestos de efecto invernadero a la atmósfera y aumentar su captura y almacenamiento. ¿Qué podemos hacer nosotros para mitigar? Reciclar, reusar, podemos cambiar nuestro boiler de gas y utilizar energías limpias como la energía solar, la energía eólica, que vamos a ver en un poquito más adelante. Recuerden, hay diferencia entre cambio climático natural, que lleva millones de años para producirse, y el antropogénico, que es el que generamos nosotros, los seres humanos, con el mal uso y abuso de los recursos naturales. Bien, con esta pequeña charla ustedes ya pueden contestar correctamente su test que les voy a enviar en un momento. También es importante que vean qué es un glaciar. Les dejo 3 videos de apoyo. Y bien, chicos, esperemos que la próxima semana podamos tener por lo menos videollamadas en las que tengamos contacto. Agradezco mucho su atención a este video y nos vemos en la sesión número 2. Muchas gracias.